Comunicaciones, que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad. La trifulca es porque llegó el jabón para lavar ropa. Conatos similares se reportan en algunos estados. La gente agolpada a los centros de compra busca productos básicos mientras el gobierno lanza a la Fuerza Armada y a la policía a la calle. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? Aquí están, 200 páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio, detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas por una X, ejecuciones sumarias. También denuncian torturas a casi 200 niños y adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo podcast de Destino Panamá. Mi nombre es Christopher Caballo y junto a César Castillo y mi compañera Gabriela Matales hablaremos sobre los niños torturados en Venezuela. Pero antes quisiera dar mi pequeño testimonio porque yo soy venezolano, nací en el 2003 y mis padres, junto a mis padres y a mi hermana, tuvimos que abandonar Venezuela en el año 2010 debido a la situación en el país causada por el gobierno de Hugo Chávez Frías. Esto fue difícil para mí, aunque mi familia lo hizo con la esperanza de que yo y mi hermana tuviéramos un futuro mejor. Y ahora estamos abordando el tema de la tragedia que ha tocado los corazones de millones, la tortura y el abuso de los niños en Venezuela bajo el régimen actual de Nicolás Maduro. Comenzaremos este podcast con la sección número 1, que es el contexto de la represión. Desde las elecciones presidenciales del julio de 2024 en Venezuela vive un nuevo capítulo en su larga crisis de derechos humanos. Nicolás Maduro, acusado de fraude electoral, se proclamó ganador, desatando una ola de detenciones masivas y represión brutal. En este contexto, más de 200 personas, incluidas al menos 198 niños y niñas, fueron detenidos arbitrariamente. Estas detenciones no solo violan los derechos humanos básicos, sino también acompañadas de prácticas sistemáticas de tortura y represión. Además, la comunidad internacional ha demostrado una alarmante pasividad. Países vecinos como Colombia han guardado silencio, mientras Brasil demostrando una indiferencia preocupante frente a esta crisis. Como explicó Álvarez, las páginas de los informes de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional relatan que las ejecuciones sumarias, torturas a más de 200 niños o niñas, una ola de régimen de opresión. Venezuela está rodeada de embajadas de Rusia y Corea del Norte, mientras sus ciudadanos enfrentan un estado de escasez sin precedentes. No hay luz, no hay agua y no hay comida. Bueno, primero para dar un poquito de contexto me gustaría especificar que cuando nos referimos a Álvarez es a Cayetana Álvarez, que es una diputada española que dio un discurso impactante referente a toda esta situación con Venezuela, con los niños, la situación económica, política. Su discurso se titula Yo acuso, y al menos para mí personalmente, para pues, ir comenzando dando un poco de contexto, una de las frases citadas directamente del discurso que más me impactó fue que Venezuela es hoy un inmenso campo de tortura, una selva sin ley. Y yo siento que dando esa cita es una buena manera de comenzar este tema, aunque sea un énfasis en los niños. También pues es nada más un reflejo de la situación en general que está pasando Venezuela el día de hoy. Vamos a citar bastante este discurso, ya que aparte de ser una fuente principal de la investigación para este podcast, también es un llamado de atención como ningún otro, porque, o sea, voces tan potentes como la de la diputada Álvarez son necesarias para dar un llamado de atención internacional muy necesario para tocar este tema de no solamente los niños abusados en Venezuela, sino la situación de Venezuela en general. Tal y como mencionas, Gaby, ella ha sido una forma de darle voz a este país que es un país hermano, y también tenemos un hermano aquí, Claro. que salió de ahí para buscar un mejor futuro. Y lo que podemos decir es que
brutalidad humana, ya que no hay agua, no hay luz, no hay comida. ¿Quién vive así? No, claro, falta de insumos, medicamentos, hospitales, La verdad, son muchas cosas. Sí, Cris, y la verdad, de esta manera podemos decir de que Venezuela es un país que podría ser muy rico de distintas maneras, pero está siendo muy opresado, muy castigado en un régimen de dictadura muy serio, y tenemos que buscar la manera más efectiva para que Venezuela pudiera levantar su voz. Creo que esta es una gran manera de transmitir ese mensaje. Claro, César, yéndonos más al tema de la represión, que es lo que estamos hablando, ¿por qué existe una represión en una dictadura? Si me lo pueden decir, existe una represión en las dictaduras, hay represión porque como el pueblo no está de acuerdo con el mensaje del gobierno, el gobierno lo único lo que tiene que hacer, aunque es inhumano, es atacarlos, es censurarlos, encerrándolos, porque bueno, las dictaduras tienen que persistir de alguna manera y bueno, esa es su manera. Si no hay oposición, pues perfecto. Claro. Lo peor de esos ataques, Chris, es que, como mencionamos, atacan niños. Claro. ¿Y por qué deberían atacarse los niños? O sea, ahí mencionaron las estadísticas, 198 a 200 niños y niñas. Son muchos Son niños. menores. No tienen manera de defenderse, de pelear bien, y lo único que están haciendo es pelear por sus derechos. Claro. Más que nada, yo siento que el sistema de las dictaduras en sí quieren reforzar su concepto, diría de alguna manera distorsionado, de justicia a base de la violencia, cosa que, vistas en temas de derechos humanos, de libertad de expresión, es realmente una violación una violación al mismo concepto de la justicia y la plenitud que debería tener una nación, y que lo podría tener como una nación tan rica como lo es Venezuela. También es cuestión de llamarle la atención a la comunidad internacional, ya que en general, especialmente en varios países de Latinoamérica, se ha mostrado una enorme pasividad en temas de acudir, apoyar a lo que debería ser un gobierno pleno en Venezuela, su población. Podría dar incluso ejemplos, países vecinos como Colombia han guardado silencios, y también Brasil, que ha demostrado una indiferencia verdaderamente preocupante referente a estas crisis. Se debería tener más en cuenta y no voltear la espalda y hacer el silencio, porque así han estado haciendo muchos en países, y no solamente en Latinoamérica. También casualmente la diputada le hace un llamado de atención a su propio gobierno, a la monarquía española, ya que ellos también forman de varias maneras partes de esa pasividad internacional que está a la hora de la hora sufriendo el país de Venezuela. La verdad es preocupante cómo distintas partes del mundo, los países, mantienen esta pasividad, porque es un tema inhumano, tortura, Y no solo los países, también organismos internacionales como Por la supuesto. ONU, la OEA. Y esa pasividad es como insensata, no sé cómo podría describirlo, con falta de sentimientos humanos, porque a nadie le gusta ser maltratado, y mucho menos que le hagan daño. Entonces, ¿cómo tú vas a estar tranquilo viendo que una población está bajo un régimen y un yugo que no para? No para, no tiene freno, y mucho menos deja una libre expresión. Simplemente son atacados de manera sin mesura. Claro. Bueno, a base de esta misma información que hemos estado empezando a hablar de los casos de maltrato, de abuso, me gustaría de una vez saltar con nuestra sección número 2, en donde vamos a hablar más que nada de las historias de abuso y las condiciones inhumanas que sufren los niños y pues la población general de Venezuela. Me gustaría comenzar con un testimonio, un caso emblemático de una joven de 16 años, que por confidencialidad se le titula CD.
Este joven fue golpeado brutalmente y sometido a choques eléctricos. También compartió celda con adultos, que es pues total de violación, ya si se trata de normas internacionales. También otro testimonio que a mí me pareció de los más desgarradores y que también lo mencionó la diputada Álvarez en su discurso fue de una muchacha también menor de edad, Mariana González. Esta muchacha fue acusada falsamente de terrorismo y en unas palabras que fue capaz de enviarle a su madre, ella confesó, y cito directamente de, que, pues, de lo que expresó la diputada Álvarez en su discurso referente a esta nota, a este mensaje. La muchacha decía: mamá, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. Esta es la bestialidad que quiere demostrar la dictadura venezolana al mundo. Impactante. Siguiendo por esa misma línea, antes que hables, Chris, ¿cómo puede a un joven y un niño a compartir celda con un adulto? Exacto. ¿Cómo ponen ese punto de vista de que, o sea, todo es igualdad, pero no debería ser así porque estamos hablando de adultos con niños, donde existe el foco a que sean abusados tanto física como sexualmente? Claro. Y eso le crea un trauma a los niños. De manera despiadada se ve esa modalidad de opresión, porque ¿qué hace un niño en una cárcel? Claro. Y no solo que esté compartiendo celda con un adulto, es cómo está esa celda. No. Exacto. Ya son temas de higiene, cuidado. Hay muchos casos que confirman que en esas condiciones, en esas celdas, hacen falta cosas básicas, humanas, como lo sería higiene, comida, y también el simple hecho de que ni siquiera tengan una cárcel segmentada para esos niños, que en primer lugar no deberían estar siendo encerrados por unos hechos tan falsos, tan injustos como lo fuera terrorismo, cosas así. O sea, para decirte que siguen aproximadamente como unos 69 niños todavía detenidos por razones que no han sido justificadas. Y a veces los reclusan en centros que ni siquiera son cárceles. Por Claro. ejemplo, la cárcel del Helicoide antes era un centro comercial y bueno, esas son las celdas. Donde estaba la tienda, ahora son celdas y bueno, tienen esos cables ahí, están llenos de orina, a veces huele mal a cloaca, Claro. a heces. Obviamente no son condiciones ni para encerrar a una persona, ni mucho menos Sí, niños. eso directamente impacta la salud también. Sí. Yo pienso que desde ese punto, por más de que un criminal, no debería tener ese tipo de condiciones. Sin embargo, no estamos hablando de criminales en este preciso momento. Claro. Hablamos de niños, jóvenes, de entre 15 a un poco menos o más edad. Claro. Incluso menores, que solo pelean por sus derechos. claro. Y los pones en una situación tan precaria, tan pobre e insalubre, que no le da cabida a uno pensar de se lo merecían. O sea, no me entra en la cabeza de que un joven, un niño que pelea por sus derechos se merece ser encerrado. Porque simplemente está buscando vivir, está buscando levantar su voz y está buscando salir adelante. Y más que todo, porque está orgulloso de su patria, pero no de la dictadura, sino de su país, de su cultura, del amor que le tiene a su país en general. De lo que alguna vez fue. Exacto. Claro. Lo que alguna vez fue. Entonces, en esa manera, yo pienso que es un poco grotesco como los ponen de esa manera. Entonces, para ir dándole un avance a esta sección, ¿les parece si vamos a la sección número 3? Claro. Sí, la justicia inexistente que existe dentro del país y el impacto en las víctimas.
Además de las torturas que los niños enfrentaron en los procesos judiciales amañados, porque sí, en este punto los jueces están vendidos, los abogados no pueden defender mucho porque están comprados en otro punto. Claro. Las audiencias fueron colectivas, sin defensa adecuada, con jueces que instaban a los menores a declararse culpables. Entonces, si todo está en tu contra, ¿qué queda? Que declararte culpable. O sea, el juez no te apoya, la defensa tampoco. ¿Qué queda? Por ejemplo, tenemos un joven, por temas de confidencialidad, apodado CD. Fue acusado de terrorismo sin pruebas. Durante su audiencia, la jueza sugirió que aceptara los cargos para reducir su condena. Lo mismo ocurrió con el caso EF, procesado junto con más de 50 menores en circunstancias irregulares. La diputada Álvarez también destacó que los militares, siguiendo órdenes del régimen, cometieron abusos como golpear en fila a ciudadanos por causas sin justificación como pagos falsos. El impacto de esta injusticia no termina en los tribunales. Las secuelas psicológicas y devastadoras a estos ataques, pánico, depresión y pensamientos suicidas son lo que alguna vez llegan a pasar por la cabeza de estos jóvenes y niños. Las organizaciones como la Amnistía Internacional exigen la liberación inmediata de los menores y el cese de la tortura y la redención de las cuentas al régimen de Maduro. Esto es un llamado de atención muy claro. Claro. Porque no podemos, ¿cómo se los digo? No podemos quedarnos callados ante esta justicia inexistente. Cuando tú vas a un juicio es para pelear por tus derechos o porque eres inocente o porque te crees inocente. Sin embargo, aquí no hay ni una base para el caso. No hay bases para casos, no hay bases para retenerlos, ni mucho menos quién hace una audiencia con 50 ¿quién hace una audiencia con 50 personas? Exacto, eso. ¿Quién acusa a 50 personas de un solo? Claro. Máximo Exacto. creo que se acusarían como a 3 personas, pero 50 sin ninguna clase de pruebas. Sin eso no tiene abogados cabida. fiables. Claro. Sin abogados fiables, entra en la delgada línea de la moralidad, la justicia y La bestialidad. la bestialidad. Claro. Y la corrupción incluso. Por Sí, supuesto. claro, y corrupción. Bueno. De esa manera, no sé, Chris, Gaby, ¿qué opinan en general? Ya cerrando, voy a dar una pequeña conclusión. Obviamente esta situación ha sido muy injusta para Venezuela. Claro. Y como han hablado aquí, han habido muchas cosas que se podrían llamar inhumanas. Y bueno, como le hemos dado voz, gracias a este podcast, a estos niños, obviamente hacer un llamado a Amnistía Internacional, a Claro. las organizaciones internacionales para que sigan peleando por Venezuela, por lo menos si lo han hecho un poco, que lo sigan haciendo y bueno, que se termine esta situación. Y obviamente esta situación es muy triste y es inhumana en todo sentido. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo siento que gracias a este podcast le hemos dado un poco de voz que necesita la población venezolana, porque claro, nosotros somos 3 estudiantes universitarios, Christopher, que es nuestro hermano venezolano, nosotros, César y yo, que somos panameños, pero verdaderamente cualquier llamado cuenta. Nosotros necesitamos, así como mencionaste, Christopher, que un llamado de atención, una respuesta a este llamado de atención de organizaciones internacionales, de los países vecinos, porque a la hora de la hora toda América, especialmente Latinoamérica, todos somos hermanos, todos somos colegas de alguna manera u otra y nos tenemos que apoyar. También esto es un llamado a la lucha del pueblo venezolano, que no se rindan porque a la hora de la hora la esperanza es lo último que se pierde, que sigan luchando por ese país que tiene que ser pleno, libre, que tiene un enorme potencial para subsistir por su cuenta, muy alejado de lo que es un concepto tan podrido, tan bestial como lo sería una dictadura. Es necesario que sigan luchando y también que reciban respaldo de todas estas organizaciones que hemos mencionado, Claro. de todos Sí. los países. Es necesario que abran los ojos y le den una mano al pueblo venezolano. Sí, la verdad es un punto. Tocaste un punto muy serio. Hay que darles voz, Claro. darles Sí. ánimo, que no están solos. No sé, Chris. ¿No quieres dar tus reflexiones finales? Venezuela está siendo muy maltratado.
pero aquí estamos dándole voz y los chicos están sufriendo y hay una manera de mandar este mensaje y es momento de que sean mejores las condiciones para ellos. Claro. Bueno, excelente, muchas gracias a los dos. Esto ha sido este podcast por hoy, así que les invito a seguir con el contenido de Destino Panamá. Muchas gracias.